Capítulo 19 en su Biblia, desde el versículo 12, por favor. Génesis, capítulo 19, versículo 12. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tiene la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. 18. Pero Lot le dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Interesante este pasaje, ¿verdad?, que vemos aquí. Le he llamado a esta porción al venir la tribulación, porque yo veo como un cuadro de la tribulación que le espera al mundo, especialmente planeada para los hebreos. Y en este pasaje vemos nosotros abiertamente que la intercesión de Abraham por su sobrino Lot movió el corazón de Dios a la gracia y a la misericordia de Dios. Dios envió los ángeles desde Mamre hasta llegar a Sodoma a buscar a Lot, su familia y a todos aquellos que hayan creído en el Señor. Ahora quizás tú te preguntas, ¿pero por qué Dios decidió sacar a Lot de Sodoma y de Gomorra? No cierren ahí en capítulo 19 y les invito a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y veamos aquí lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y en el versículo
7. O voy a leer del contexto por el 6. Y si condenó con destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 7. Y libró al justo Lot. Noten el lenguaje. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aunque te parezca extraño, el Señor a través del Santo Espíritu llama a Lot como un hombre justo. Y tenemos que aceptar lo que dice la Escritura. Amén. La gracia de Dios, vemos aquí, al librar a los suyos de una condena eterna que le espera a la tierra. Sabemos nosotros hoy, por la Escritura y la palabra de Dios, que estamos esperando el rapto de la iglesia. No hay nada que impida en este momento. El mundo está listo para que el Señor venga a buscar a los suyos en el momento que le estime conveniente. Inmediatamente allí comienza que en la tierra lo que la Biblia le llama la tribulación. Eso le espera a este mundo. El mundo hoy en día está viviendo una tremenda incertidumbre. Cada vez está muriendo más gente y cada vez vemos como la economía mundial está disminuyendo y cómo la gente está escapando de sus países para poder ir a trabajar por un plato de comida en otro lugar para no morir de hambre. Lo estamos viendo todos los días. Y como un país está cerrando sus fronteras para que no entre ni uno más. Y esto no es ninguna novedad para nadie. Este pasaje, en este pasaje puedo ver abiertamente un cuadro de la tribulación. Una vez más les digo que le he llamado a este pasaje, a este mensaje que quiero compartir esta mañana, al venir la tribulación, porque la tribulación viene. Al venir la tribulación, algunos partirán. O sea, se irán. Al venir la tribulación, algunos partirán. Como por ejemplo, en este caso, por ver la historia, con Lot. Lot fue preparado y advertido por los ángeles de lo que le venía a la ciudad. Recuerden, 2 mensajes ya predicados. Abraham comienza a orar y a hablar con Dios y a pedirle por su sobrino Lot. Porque Dios a Abraham le reveló que esta tribulación venía para Sodoma y Gomorra. Abraham se acordó de que su sobrino eligió cerca de Sodoma. Y cada vez más iba corriendo su tienda, su carpa, cada vez más, hasta que no se dio ni cuenta cuando ya vivía en el centro de la ciudad, en la plaza de armas de la ciudad. Porque así es el hombre, poco a poco. Todo comienza poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y Abraham se acuerda. Y recuerden que empieza a orar por 50, ¿verdad? 45, 40, 30, 20, 10, intercediendo. Dios en su misericordia se acuerda de ello y envía a los ángeles a Sodoma. Versículo 13, observemos, versículo 13 del capítulo 19 del Génesis. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido al punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles dicen, Jehová va a destruir este lugar. Lot por los ángeles fue instado a testificar a los amigos y parientes que tenía allí en ese lugar.
Observen, versículo 12, dice la Escritura, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Le preguntan, yernos, tus hijos y tus hijas, ¿tienes más? Nosotros los que hemos oído el Evangelio, nosotros que hemos escapado de la esclavitud del pecado y que hemos recibido la gracia de Dios, debemos de advertir a la gente de que viene un juicio tremendo para la humanidad. Y el juicio será como a Sodoma y Gomorra, que el Señor nos muestra un cuadro. ¿Cómo? Sodoma y Gomorra fue destruido, según la Biblia, por fuego y azufre que vino de arriba. El azufre es un elemento que no se puede variar de su forma. No es dúctil. Por más que se le aplica fuego, se quema. Funciona con el fuego, ¿verdad? Pero no se puede hacer soga. Yo estoy explicando mucho acerca de ese tema del azufre, porque muchos enseñan que cayó un meteorito sobre Sodoma y Gomorra y un montón de cosas que dicen. Pero una de las cosas que tanto busqué hasta que encontré lo que quería, uno de los efectos que produce el azufre con el fuego es unos gases. Produce unos gases. Ya, este hombre tomó una piedra, la llevó y la encendió en su departamento y tuvo que salir arrancando por el gas. Y el gas adormece. No te das cuenta. Así que ninguna persona en Sodoma y Gomorra sufrió las quemaduras, lo que nosotros pensamos con dolor. Porque todo el fuego que Dios envió del cielo produce esos gases y todos se durmieron. Y después de estar todos dormidos, murieron. Interesante. Interesante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia dice que el fuego viene. La tribulación va a ser de fuego. Y sin duda alguna va a ser peor que en Sodoma y Gomorra. Un versículo que mostré la semana pasada se encuentra en Judas. Judas es una carta pequeñita inmediatamente antes de Apocalipsis. Judas, ¿qué dice la Escritura? En el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces la responsabilidad de nosotros es advertirle a la gente que una condenación grande viene sobre la humanidad y es de fuego. Y ayudar a la gente que escape de eso. A Lot se le preguntó, ¿tienes más parientes, conocidos, hijos? Porque los ángeles vieron, conocieron a sus padres, a sus hijas, y tiene hijos, conocidos, vio que sus hijas eran grandes y solteras todavía, tiene yernos. Ahora bien, noten que esta oferta que los ángeles le hacen a Lot fue una oferta de gracia. Los ángeles no le preguntaron, ¿y tus conocidos, tus otros parientes que no están aquí en tu casa, son buenos o son malos? ¿Sabe que siempre la gente tiene ese pensamiento? ¿El hombre se considera bueno o malo? Es un pensamiento humano. Dios nunca mira al hombre como bueno o malo. Dios lo mira como justo e injusto. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque la misma Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, se considere bueno o se considere malo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es gracia. La misma gracia que se le mostró a Lot es lo que Dios muestra ahora. Que lo vamos a ver enseguida, que lo leímos y vimos las palabras gracia allí insertas en el capítulo 19. Este hombre fue obediente. Lot fue obediente.
Se levantan los hombres, le dijeron ya, levántate, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de levántate, no necesariamente la persona está acostada, horizontal, puede estar sentada. Levántate, ¿verdad? Y muévete, ¿verdad? Porque aquí estaba como este muchacho Lot, como un adolescente. Todos los padres que tenemos hijos adolescentes, esa enfermedad se ve en el hombre. ¿Sabe que el hombre es muy diferente a la mujer? En muchas cosas. Y en la flojera, el hombre es lejos más flojo que la mujer, lejos. En nuestro país las construcciones han descubierto que las mujeres son mejores. Cuando terminan los departamentos para hacer aseo, las cosas delicadas mandan mujeres. Ve usted, ¿quién pinta las calles en otro país? Cuando vino el pastor Ramiro y vio las calles aquí, cuando vino el mexicano hace poco, todas con su paso a cebra bien pintado, padre, la línea de tensión, la línea continua, la de cemento. Dijo, uy, qué lindo aquí, que son preocupados. ¿Quién las pinta? Las mujeres. Si pusieran a hombres, ¿qué pintarían? El chuncho, el indio, ¿verdad? Hay un montón de cosas allí. Y las líneas machueca con el colchancho. La mujer siempre ahí, barriendo y pintando. Y parecía Lot como un joven adolescente. Como un joven adolescente. Su tío había orado mucho. Le costó mucho trabajar a Abraham con Dios. De bajar de 50 a llegar a 10. Dijo, pucha, ojalá que cada uno, mi sobrina también, la esposa de mi sobrino. ¡Qué barbaridad! Miren, el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos. Lo mismo que se le dijo a él. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mire cómo concluye, qué triste. Mas pareció a sus yernos, que dice, como que se burlaba. Está loco este viejo. Dijeron, ahora, no me pregunten por qué el Espíritu Santo dice aquello, ¿verdad? ¿Y por qué llegó y estaban durmiendo los dos en la misma casa? No tengo idea. No me gusta meterme en la vida ajena, pero yo solamente tengo que ver lo que dice la Escritura. Ellos le dijeron, me pareció que venía fuera de lugar. Tal vez ellos pensaron, la misma le dice que siempre hay fiestas raras en la noche, como la noche anterior habían llegado todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, hombre, sexo masculino, a la casa de Lot, a ver y tener sexo con los ángeles que habían llegado. ¿Recuerdan? Y ocurrieron cosas. Esta cuestión lo dejó medio loco a mi suegro. Y no le hicieron caso. Hoy en día, nosotros tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios a la gente. Nos haga o nos haga caso. Haga o no haga caso, debo predicarle. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de prejuiciar a la gente. Y elegimos, no, yo a este nomás le voy a hablar. No. Toda persona merece la salvación. Y ellos siguieron su propia vida. Lot le dijo, levantaos y salid de este lugar. Para el creyente, esta tierra no le corresponde. Al creyente lo que le corresponde es una tierra celestial allá arriba. Al único que se le ha ofrecido un trozo de tierra es a los judíos a través de la Escritura. Ellos pueden decir, este lugar nos pertenece, pero nosotros ¿qué? Así que la poca atención que le dieron los yernos a Lot fue terrible. Les pareció como que se estaba burlando. Y es así. Muchas veces la gente se burla de nosotros. Nuestros parientes, nuestros conocidos, se ríen de nosotros cuando les hablamos del Señor. Le hablamos de las cosas por venir,
se burlan. Pero ¿qué más vemos aquí? Que Lot fue rescatado. Los ángeles le sacan a él por amor, por misericordia y por la pura gracia le sacan a él. Mire el versículo 15. Y al rayar el alba, va a decir muy temprano por la mañana. Aquí nosotros en Santiago no podemos decir cuándo raya el alba, porque cada día es diferente. ¿Sabían ustedes eso? Pero hay países como en el Ecuador, siempre lo mismo. En Guayaquil, siempre lo mismo. Sobre todo en Quito. El sol sale siempre a la misma hora y se pone a la misma hora siempre. Fome. Me perdonen los ecuatorianos. Siempre. En la selva peruana a las 6 de la tarde se pone el sol, está oscuro, todos los días. Nosotros tenemos más días de sol. Fíjense, ahora está amaneciendo más temprano hoy día. En el verano tenemos los días largos, en el invierno más corto. Donde vive mi hija, a las 10:30 sale el sol de la mañana. A las 10:30 de la mañana. Y mi nieto no quiere ir al colegio. ¿Por qué yo tengo que ir de noche al colegio? Le dice. Yo quiero vivir donde vive mi tata. Me gusta la vida de mi tata, dice. Porque yo lo llevaba al jardín de día. Y lo iba a retirar de día. Allá sale, entra de noche y tiene que ir a almorzar, después volver y casi sale de noche del colegio. Levántense y vamos. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Ay, ¿cómo yo puedo ver a Lot? Como muchos hombres cuando van camino a la iglesia. De esos que le piden permiso a un pie para levantar el otro. Así. Ah, chuta. Y como que le crujen todos los huesos, ¿verdad? Daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y él, lento total. Sin ninguna prisa. Como muchos creyentes en el día de hoy. Pero Dios es paciente. Yo veo la gracia de Dios, hermano, abiertamente. Miren, nos cierran este hermoso pasaje y quiero mostrarle la misericordia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14. Un versículo que leí hace muchos años atrás y que quiero compartirle. Ezequiel. Dice en Ezequiel 14, por contexto voy a leer del 12, Ezequiel 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, enviaré en ella hambre y cortaré de ella hombres y bestias. Mire el versículo 14 que quiere mostrarle. Fíjense la gracia de Dios. Y si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová, el Señor. No importa, aunque hayan 3. Dios mostró su misericordia en este momento. Con Lot, por su esposa y sus hijas. 4. Mire, el tío pensó, bueno, de estos años yo creo que mi sobrino lo alcanzaba para Jesucristo y el último número que dio fueron 10. En el final los ángeles sacaron solo a 4. Y vamos a seguir viendo en el pasaje hasta donde llegamos con los 4. Qué triste. Lot y su familia no hicieron, observen, Lot y su familia, hermano, no hicieron ningún esfuerzo para escapar. Nada. No hicieron ningún trabajo, no merecían nada. Absolutamente nada. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mire tras ti, ni pare en toda esta llanura. Ningún esfuerzo.
Ellos le animan a escapar. El ángel o los ángeles tuvieron que sacarlo de la mano, hermanos. Lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Y es advertido a escapar al monte. Observe el versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, cuando los llevaron fuera, porque lo sacaron a la fuerza de la mano. Es como cuando nosotros estamos con niños chicos y vamos a cruzar un semáforo, ¿verdad? Tomamos firme al niño. Porque los niños muchas veces se escapan, bien firmes. Yo siempre a mis hijas y a mis nietos cuando iba a cruzar, nunca lo tomé de la mano, sino de aquí, del puño. Porque ya no me pueden quitar la mano, del puño, no así, sino así, del puño. Y mire, cuando esté verde. Y mi nieto, antes de que hablara, conocía cuál es la diferencia del verde y el rojo, porque cuando iba conmigo me decía, ahora, ya ve, rojo, pare. Siempre le pregunté, ¿qué significa el rojo? ¿Qué significa el verde? Y mira el 17, y cuando lo hubieron llevado afuera dijeron, escapa por tu vida y ni mire tras ti, ni pares en toda esta llanura. Observen, punto y coma, la última frase que es clave, que lamentablemente no voy a hablar mucho de ello, pero que es clave. Escapa, ¿qué dice? Al monte. Escapa al monte. No sé qué parezcas. Escapa al monte. Esa era la orden. Escapa al monte, le dicen los ángeles. Fue advertido a ir al monte. Lot, algunos partirán, como Lot era el primer punto que le he dicho, es como el creyente. Ahora, el convertido, ni siquiera voy a hablar mucho del convencido, porque en la iglesia hay más convencidos que convertidos. El porcentaje de convertidos es el mínimo en la iglesia. La mayoría de la gente es convencido. Escapa al monte. El creyente, dice la Biblia, el creyente va a ser arrebatado antes que venga la tribulación. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en 1 Corintios 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. José Luis Vergara, ¿estás? Ah, ya. Mire, si no te digo ahora, no decir nunca, estudie por qué hay tanto incendio aquí, en nuestra ciudad, en nuestro país. Yo le daré la respuesta, ¿por qué hay tanto? Y si arreglaran eso, se acabaría toda esta tontera aquí en este país. Todos los países que yo he ido, nunca he visto una bomba. En todos los otros países. En muchos países habla la cablería, un ordinario total. Pero la diferencia es el cable. Es la diferencia, hace toda esa diferencia de por tanta gente que muere y niños. 1 Corintios 15, 51 al 53. 15, 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. Pablo está hablando de un misterio, ¿verdad? ¿Qué es un misterio? Algo que estuvo oculto, pero que ahora es revelado. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos cuando Cristo venga a buscar su iglesia y comience la tribulación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, eso sí. Porque para el cielo todo tiene que tener esa transformación. No se puede entrar al cielo con este cuerpo que tenemos. Porque sangre no entra al cielo. Interesante. 52. En un momento, dice Pablo, va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto nos demoramos en abrir y cerrar de ojos? Nosotros nos pestañamos y ni siquiera perdemos la imagen al pestañear. Nada, sí va a ser de rápido. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que eso nos enseña el Pablo. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y observemos aquí, que es interesante lo que vemos aquí en este pasaje, que Pablo nos da con claridad claves para entender esta porción. Dice aquí, capítulo 4,
Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que seas ignorante con aquellos de los creyentes que ya murieron físicamente, que eran hijos de Dios. Acerca de los que duermen. La Biblia llama dormir a la muerte del creyente. Cuando es creyente, le llama dormir, porque un día va a despertar para seguir a la vida. A los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjense que Pablo creía que el rapto iba a ser mientras él vivía. Esa era la convicción de la iglesia primitiva. Por eso que en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, la gente comienza, no en capítulo 2, pero los Hechos, comienzan a vender sus cosas y traerlas a los pies de los apóstoles. ¿Verdad? De ahí nace eso, porque todos pensaron, bueno, el mundo se va a acabar y ya nos vamos. Sigamos. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante. Todos los creyentes que murieron en Cristo. Dios siempre trabaja con sonido. El sonido de la trompeta. Dios siempre movió al pueblo hebreo a través del sonido. La trompeta es muy importante. Hasta que la trompeta estaba en el templo en el tiempo de Cristo. Se dice que en el tiempo de Cristo, cuando se recogía la ofrenda, había un arca, una caja, que eran de bronce en forma de trompeta y echaban las monedas allí. Por eso dice el sonido, que lo sepa a la izquierda y a la derecha, muy interesante en la historia. Versículo 17. Luego nosotros, dice Pablo, porque Pablo pensó que Cristo iba a venir a buscar su iglesia cuando él estaba vivo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, noten, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? En el aire, en el cielo. Por tanto, alentados los unos con estas palabras, Cristo nos ha venido a buscar. Él nos va a tomar y nos va a llevar. Él es el camino para llegar al cielo. Él nos va a llevar. El verdadero convertido es porque ya se ha arrepentido de sus pecados. ¿Sabe que según la Biblia dice, si no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay salvación? Bíblicamente es imposible ser salvo sin tener arrepentimiento de pecado. Este tema que estoy hablando yo de arrepentimiento de pecado, hoy en día no se predica en las iglesias. A la gente hoy en día se le pega en el lomo nomás, no importa, congrégate hermano, no importa los pecados que cometes. Bienvenido, si lo único que nos interesa son tus diezmos y tus ofrendas. Lo demás, tienes libertad. Arrepentimiento. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. ¿Qué dice la Escritura? Aquí en Lucas, capítulo 13, versículo 3, dice el Señor mismo hablando, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es importante. Mire, en el mismo capítulo 13, versículo 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Encuentra alguna diferencia entre el versículo 3 y el 5? Ninguna. ¿Por qué está escrito dos veces? Porque el arrepentimiento es de suma importancia. Es como cuando Cristo muchas veces le dijo a los judíos, de cierto os digo. Y cada judío cuando Jesús repetía la frase, de cierto os digo. Significa, presten atención porque lo que viene enseguida es de suma importancia. La persona que quiere escapar de la tribulación,
necesariamente y bíblicamente tiene que arrepentirse de su pecado. ¿Y qué es arrepentirse? Si yo era un ladrón, dejo de robar y no robo nunca más. Yo era mentiroso, nunca más miento. Era un fornicario, nunca más fornico. Era un asesino, nunca más mato. Era un adúltero, nunca más adultero. Esa es la diferencia. Hay que confesar el pecado al Señor, a nadie más. Hechos, capítulo 20. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y el versículo 21. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos. Y tenemos, como dice aquí la Escritura, que confesar. Confesar el pecado. Otro pasaje importante, Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y versículo 13. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados, el que los tapa, el que los esconde, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para el creyente es lo mismo que para Lot. Gracia y misericordia para Lot. Para el creyente lo mismo. ¿Cuándo? Cuando el creyente hace lo que la Biblia dice. Así que, al venir la tribulación, algunos partirán. Al venir la tribulación, algunos permanecerán. Se quedarán aquí. ¿Cómo? Como los descendientes de Lot. Los yernos de Lot no quisieron creer, se quedaron aquí y fueron quemados. La esposa de Lot, que ella amó más la ciudad, la costumbre y cultura de Sodoma y Gomorra que a su propio marido y a sus propias hijas. Se vuelve atrás, dice la Biblia, y fue convertida en una estatua de sal. Interesante. ¿Sabe que hay estatuas de sal y que permanecen por años? Tuve el privilegio de conocer un trozo muy grande de sal en La Facha, en Iquique. Un amigo me llevó para ver una bebida específica y lo primero que me llamó la atención, y yo le pregunté al verla, dije, ¿este es sal, verdad? Sí, me dijo, es sal. No, a ver. Interesante. Años, tiene años de años. ¿Cómo los convencidos se van a quedar aquí? Los que creen. Dice, yo creo. Los que creen y no hacen. Aquí, un convencimiento. Pero lo tienen aquí nomás y sus pies, sus brazos no le acompañan. Los que creen y no hacen. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Los ángeles le dijeron a Lot, levántate y escapa por tu vida. El asunto no era saber y entender que hay que levantarse. El asunto es accionar, moverse, poner los pies en acción y correr para huir de la ciudad. Lucas capítulo 6 y miren versículo 46. Lucas 6, 46. Pregunta el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Concluye el versículo? No. Y dice, y no, ¿qué dice? ¿Hacéis lo que yo os digo? Hay muchos que hacen decisiones
oraciones y montones de barbaridades solo para escapar del fuego del infierno. Asistieron una vez a la iglesia, levantaron la mano, repitieron la oración de que alguien le dijo, repite después de mí y listo. Yo me escapo del infierno. Y nunca más hacen nada por el Señor. Y ellos creen que son salvos. Pero su vida no muestra ninguna diferencia. Jesús le preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Miren, tengo una pregunta. Los discípulos del Señor Jesucristo, los 12, ¿siguieron al Señor Jesucristo como zombies? No hay registro de eso. Ellos fueron seres como tú y yo, pensantes. El Señor les preparó para una gran labor. Así que el creer siempre en la Biblia va acompañado del hacer. Siempre, van de la mano. Ninguna mujer se casa con un hombre porque el hombre dice que la quiere. Si en el noviazgo no le ha demostrado para qué la quiere. ¿La quiere para pegarle? ¿Para abusar de ella? ¿O para darle una vida mejor de la que su padre le dio? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vemos aquí a los que creen y no hacen, y vemos también a los que hacen lo que no se les dice. Que el otro lado de la moneda. Capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que cree y no hace. No, la Biblia nos manda a hacer. No hay ningún pasaje en la Biblia que dice que el creyente, una vez que la persona es creyente, ya tiene que vivir una vida de jubilado. Irse a una plaza, buscar un buen caño y llevar migas para darle a la paloma. No hay eso. El Señor nos manda a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero también está aquel que hace lo que nunca se le dijo que hicieran. Mateo 7, versículo 22. Muchos, qué lástima la palabra que dice aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, ¿a quién? A todos ellos que dijeron Señor, Señor, e hicieron todo este tipo de cosas. El Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay dos cosas que el Señor nos mandó a hacer al creyente. Desde el apóstol hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. 1, predicar el evangelio. 2, hacer discípulos. Dos cosas que la iglesia tiene que hacer. El versículo 22 y 23 de Mateo 7 tenía que ver nada más con los 12. Si tú estudias la escritura y lo comparas con Marcos 16, te das cuenta que no es una labor para la iglesia. No hay ninguna iglesia primitiva de las bíblicas en que estas cosas fueron hechas. Éfeso, Tesalónica, Colosas, Galacia. Una solo lo hizo y era la iglesia más carnal de todas, que se llamaba la iglesia de Corinto. Por eso el Señor le dice, yo no les mandé a hacer eso. No les mandé a hacer aquello. Así será. Como los yernos de Lot.
no tomaron en cuenta. Los demás tampoco, la ciudad menos tomó en cuenta. Ellos no quisieron ser librados del juicio venidero. Lo más triste que yo veo aquí, hermano, capítulo 19, nuevamente de este hermoso libro Génesis, capítulo 19, es que en el versículo 17, entonces Abraham, 19, 17. Dice, y cuando les hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Los ángeles dicen a Lot, y Lot no quiso subir al monte. Muchos creyentes hoy en día no quieren subir al cielo. El monte es un cuadro del cielo. Dios siempre está arriba, nunca está abajo. La orden es subir al monte. Él prefirió, no, yo no soy capaz de llegar hasta allá, no soy capaz. ¿Y quién lo sacó de Sodoma y Gomorra la fuerza de las manos? ¿Quiénes le están diciendo, corre, escapa por tu vida y no mires atrás y sube al monte? Si le dan esa orden es porque había tiempo suficiente y energía para correr al monte, pero no quiso. Muchos creyentes hoy día no quieren subir al cielo, porque sus vidas muestran lo contrario. ¡Qué tremendo! Muchos quieren vivir con el mundo. El Señor dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y para concluir, encontré yo aquí, en la conclusión, en un versículo, 3 cosas importantes, porque el tiempo se me fue. Capítulo 19, versículo 19 del Génesis, por favor. Génesis 19, 19, que es un versículo clave aquí. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo, ¿qué dice? Gracia. Ahí vemos la gracia de Dios. Gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia. Otra palabra clave que Dios tiene para con nosotros. Que habéis hecho conmigo dándome la vida. Qué interesante, hermano. 3 cosas importantes. La gracia. La gracia de Dios manifestada al otro. La Biblia dice en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Merecía Lot salir de Sodoma? Si somos así fariseos, no. Pero por gracia, porque hubo alguien que oró por él a kilómetros de distancia. Así que la oración por los perdidos es importante, hermano. Tú tienes que orar y seguir orando y continuar hasta que veas a esas personas salvadas en tu vida. La gracia de Dios. Luego vemos la misericordia derramada al otro. Y quiero mostrarle un pasaje de la misericordia en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí están las 3 palabras nuevamente. El Señor nos dio vida. Me has dado vida, dijo Lot a los ángeles. Cristo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El Señor nos da esa vida abundante a todos aquellos que quieren recibirla. Cristo nos dice a nosotros hoy en el libro de San Juan capítulo 14, San Juan 14, lo siguiente, San Juan 14. Fíjense aquí lo que el Señor dice, San Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, observen, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ángeles como un cuadro de Cristo. Cristo va a venir a buscar a los suyos. ¿Estás seguro que te va a ir con Él? Es la pregunta. ¿Te vas a ir con Él? ¿Quieres subir al monte? Bueno, el Señor te va a ayudar. Y para concluir, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre tiene que creer. Al venir la tribulación, algunos partirán y al venir la tribulación, algunos permanecerán. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿Te vas a ir con el Señor o te vas a quedar aquí? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.